Es un placer para mí presentarles a la doctora Lorena Willes. Lorena es médica veterinaria zootecnista, es especialista en administración de empresas. Ella se ha formado como coach y biocoach. Lo consulté con ella y esto del biocoach, ella nos podrá profundizar un poco más adelante, pero consiste en todo ese proceso de coaching a través de las experiencias. Además, Lorena también se ha formado en programación neurolingüística. Entonces, como ven, pues no han sido pocos los estudios y cada vez es parte de su objetivo estar mucho más capacitada para enfrentar los retos que se presentan en las empresas que gerencia y asesora. Es una profesional líder, es emprendedora en Colombia con experiencia laboral en sistemas de producción propios, básicamente producción de leche, producción y beneficio porcino, crianza de equinos y agricultura en general. Lorena es una persona dedicada a los negocios de su familia, como les decía, se caracteriza por ser responsable, innovadora, versátil, capaz de establecer proyectos sustentables y sostenibles en el tiempo, aprovechando los recursos que posee cada uno de esos negocios para favorecer algo en lo que ella trabaja constantemente, y es la empresarización del campo, la empresarización del sector agropecuario, a la vez que se van mejorando aquellos índices productivos. Lorena tuvo la fortuna de crecer en el campo, en repetidas ocasiones, pues nos ha contado esas experiencias en las cuales ayudaba a asistir los partos de las cerdas de su empresa familiar, aprendió a inseminar las cerdas. Además, es amante a los caballos, los toros de lidia, ferias de ganado Holstein y Jersey, y yo creo que de aquí se deriva gran parte de lo que vamos a conversar el día de hoy. Es importante, aunque Lorena nos lo va a contar, ABC Inversiones pues tiene una base genética Jersey que no solamente a nivel país, sino a nivel región es de suma importancia. Y desde que ella nos contará más adelante, como les digo, y desde el punto de vista Holstein, me parece muy importante mencionar algunos de los resultados que han logrado obtener en algunos de sus sistemas productivos. El caso de la Florida, que es un hato del cual vamos a ver, nos va a mostrar más información Lorena en el transcurso de su presentación. Lograr objetivos como los siguientes: año corrido 2020, más de 44.000 litros por hectárea por año, y asociados no solamente a unos niveles de producción tales, pero también unos niveles de rentabilidad sumamente interesantes, hablando de más de, yo creo que no es momento para dar números, pero créanme que son unas rentabilidades importantes, superiores a los 10 millones de pesos por hectárea por año. Como les decía, Lorena es apasionada por las vacas. Sin embargo, por su rol dentro de la empresa familiar, hoy está mucho más enfocada en todo el tema administrativo, pero créanme, y lo vamos a ver, que no se desprende de todos sus elementos importantes, no solamente desde el punto de vista operativo, sino productivo también de sus actos. Entonces, sin más preámbulo, quisiera darle la palabra a Lorena, y también voy a robarme un minuto más para contarles. Inicialmente habíamos pensado que tuviéramos una presentación sobre el programa como tal, de lo que va a hablar Lorena más adelante, pero nos encontramos que la experiencia que tiene ABC Inversiones, que la experiencia que tiene Lorena, particularmente en la implementación de este tipo de programas, creo que era sumamente más importante que lo que tenía para mostrarles yo como base del programa, y creo que las dudas que puedan surgir estaremos abiertos a resolverlas, ya sea pregunta para Lorena o en el caso que me quieran preguntar algo puntual como técnico responsable del programa, también adelante. Y sin más preámbulo, ahora sí cedo la palabra a Lorena. Buenas tardes, Lorena, y adelante. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Infortambo por permitirnos contar nuestras experiencias en lechería y todo lo que hemos trabajado a través del tiempo, contárselo a toda Latinoamérica. Y mil gracias a Elanco, que hoy me permitió
de nuevo estar aquí con una presentación muy bonita acerca de la sostenibilidad con lactotropina, pues debido al uso de lactotropina, que les quiero compartir a través del tiempo que hemos tenido en ABC Inversiones con mejoras impresionantes en la productividad, en la rentabilidad, en la eficiencia. Marcelo ya les contó pues un poquito de mí, soy médica veterinaria zootecnista y hace más de 11 años estoy trabajando para el sector agropecuario en Colombia. Entonces yo creo que vamos a iniciar. Me cuentas entonces, Marcelo, si ves bien la pantalla. Ya veo la pantalla completa y te oigo perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Esta charla es un poquito enfocada más desde la parte administrativa y desde la parte empresarial hacia la productividad final, hacia cómo llegamos a esos niveles de eficiencia que requerimos para poder seguir siendo sostenibles en el tiempo. Y precisamente esa es una palabra que a mí me gusta mucho, que me parece muy bonita y que se las quiero traer hoy, y es sostenibilidad. Es poder permanecer nosotros como empresas, poder continuar con las producciones, continuar con la seguridad alimentaria y ser suficientemente rentables y productivos para que permanezcamos en el tiempo. Gracias a la lactotropina, que es una muy bonita biotecnología que tenemos hoy disponible, voy a contarles efectivamente qué hemos hecho en Aves Inversiones. Para mí, la industria lechera tiene muchos retos. Hoy, pues particularmente en Colombia, pero sé que igual a nivel Latinoamérica es de la misma forma. Y es que el pago del precio al productor del litro de leche no es el mejor. Tenemos los costos de las materias primas y de la implementación de muchos programas muy elevados por el tema dólar y por los temas cambiarios. Además, con los TLCs que todo Mercosur lo hizo, y también con todo el tema de la importación de la gran mayoría de los agroquímicos y la gran mayoría del maíz y de otros alimentos para los balanceados de nuestros animales, pues tenemos unos retos enormes para poder ser de verdad eficientes y poder sacar una buena partida de esta productividad. Pero también, aparte de esos retos, tenemos en nuestro país hoy particularmente el tema de seguridad, que es desafortunado, pero que sé que lo vamos a solucionar renaciendo grandes. También tenemos otros retos con el tema de Nueva Zelanda, con el tema de Estados Unidos, con la Unión Europea, que siguen produciendo leche, que es una leche quizás subsidiada, pero que nosotros tenemos muchísimas puntos a favor, muchísimas ventajas comparativas que tenemos que empezar a usar para poder ser mucho más rentables y mucho más productivos. En vista de esto, pues también veo que las perspectivas del mundo nos ayudan. China creciendo en un mercado con admisibilidades sanitarias, nosotros ya podemos empezar a exportar. Ya hay productos lecheros nuestros en Estados Unidos y hay productos lecheros en otras partes de la región. Entonces yo creo que el futuro es bueno y hay que ser muy, muy juiciosos y muy eficientes y muy disciplinados con este tema de las perspectivas en la industria lechera para que podamos continuar pues como vigentes en el mercado. Participando en la seguridad alimentaria, sin duda alguna, nosotros los veterinarios o tecnistas profesionales del campo, administradores y todos los campesinos y todos los que somos productores primarios, somos responsables de llevar a la mesa de todos los colombianos, de todos los americanos, pues el alimento que nos comemos. Y ahorita con estas perspectivas a nivel mundial, pues ojalá que lo podamos llevar a otras partes. Pero esa seguridad alimentaria es no solamente tener productos de buena calidad, a buen precio, siendo competitivos, sino poder llegar a todas las regiones y a todas las personas que realmente lo necesitan. Proyectos de seguridad alimentaria que nos ayuden a tener un vaso de leche, un poquito de queso en cada niño, en cada escuela, en cada familia. Pero para eso requerimos ser eficientes, estar innovando, estar cambiando, estar todos los días a la vanguardia, como dice nuestro eslogan en ABC Inversiones, genética a la vanguardia, porque debemos estar al cambio y al movimiento en el que se encuentra el mundo y con una rentabilidad, obviamente, en el ejercicio para poder continuar. Los factores claves entonces serán una administración exitosa y empresarizar la empresa como tal. O sea, no dejarnos en las fincas, no dejarnos en que son proyectos productivos solamente, sino volverlos unas empresas reales en las que tengamos liderazgo, en las que midamos rentabilidad, en las que podamos definir nosotros qué podemos hacer todos los días para que estas empresas crezcan y para que estas empresas estén bajo el marco legal y normativo. Que usen todas las tecnologías a su alcance y que propendan siempre por el bienestar animal.
La administración exitosa, pues aparte, Marcelo les contó que de ser médica veterinaria soy administradora de empresas, tengo una especialización en administración de empresas, no soy de profesión, pero esa administración me dio a mí una sinergia muy importante dentro de mi labor, porque desafortunadamente hoy todavía lo vemos y en el momento en que yo empecé, el productor primario colombiano está bastante relegado y no tiene en ningún momento estos conocimientos administrativos que lo puedan llevar a escalar su empresa y que lo puedan llevar a ser sostenible en el tiempo. Entonces hay que implementar la administración y hay que implementar el profesionalismo dentro de la industria lechera. Ese direccionamiento estratégico, hacia dónde vamos, cómo lo queremos hacer, cómo nos vamos a plantear todos esos objetivos y cómo los vamos a cumplir mediante las matrices establecidas, es importantísimo tenerlo en cuenta en la administración exitosa. Generar un trabajo en equipo, un trabajo interdisciplinario, que todos los profesionales a cargo, ingenieros agrónomos, administradores agropecuarios, médicos veterinarios, zootecnistas, tecnólogos, todos que podamos aportar cada día a todo el crecimiento, no solamente del tema genético bovino, del tema de la producción de leche, sino también el tema de alimentación, a mantener el tema ambiental en nuestras manos y a demostrar que produciendo a pastoreo, pues estamos aportando más al medio ambiente. Capacitar a todas las personas que hacen parte de la cadena, todos nuestros empleados, nuestros campesinos, que todos los días nos ayudan, necesitan también un reconocimiento y ese reconocimiento es demostrándoles que ellos están haciendo muy bien las cosas y de que aparte que están haciendo bien las cosas, nosotros queremos que las hagan mejor y los vamos a capacitar y los vamos a llevar hacia ese punto específico de objetivos trazados. Responsabilidad social empresarial dentro del marco actual en el mundo necesitamos que las empresas no solamente alimenten a sus empleados, a sus accionistas o a sus proveedores, sino que realmente tengan un programa sólido de responsabilidad en el que puedan impactar mucho más allá de la finca o de la empresa, sino empezar a tener a la comunidad aledaña, al municipio, a la región y demás. Dentro de la empresarización, definir los objetivos. Nosotros como Aves Inversiones nos trazamos en algún momento ser empresa líder en el sector, no solamente en la producción de leche, sino también en la venta de genética Jersey, como se los mencionó Marcelo. De hecho, aquí están viendo una vaca, la tenemos en Canadá, es una vaca que desciende de la Verónica de Aretusa Farm, y asimismo empezamos a hacer importaciones de ganado de Canadá, a importar embriones y a ser muy juiciosos con la selección de los animales para poder tener ese objetivo, digamos, cumplido. Entonces esto requiere mucha disciplina y requiere que los definamos para poder determinar en un momento si lo hicimos o no lo hicimos, quiénes lo van a hacer, quiénes son los responsables, qué funciones vamos a establecer dentro de esa empresarización, cómo registramos cada evento en la empresa para que tengamos siempre la trazabilidad de vida y para que podamos hacer análisis de los indicadores productivos y reproductivos, cómo organizamos la economía, de dónde vienen los recursos y hacia dónde van. ¿Cómo invertimos? Lo tengo en mayúscula porque me parece indispensable en las empresas lecheras invertir. Es la única forma que podemos crecer y es la única forma que podemos hacer nuestro clúster mucho mayor. Hacer un mercadeo de lo que vendemos. Si vendemos solo leche, pues bienvenida a la leche, pero que sea una leche de óptima calidad y que esa leche llegue a la industria de la mejor manera posible. Entonces, contarle a los demás cómo lo hacemos y estudiar los demás cómo lo hacen para que todos los días ese benchmarking sea mejor. Y legalidad, pues vuelvo a lo mismo porque desafortunadamente estábamos acostumbrados a tener un sector muy clandestino, muy ilegal, que no cumplía con todas las normativas y pues la invitación es a que lo hagamos y que podamos estar aportando a nuestro país, a los países de los que me están viendo, para que todos los días la industria sea más grande y más formal. Tener un liderazgo establecido a través de nuestra profesión, a través de la pasión. Para mí la pasión es lo que define todo lo que yo siento por las vacas. Hoy trabajo mucho desde la parte administrativa gerenciando el frigorífico de cerdos, pero realmente disfruto cada momento que puedo estar en medio de los bovinos. Entonces, esa pasión es lo que nos hace llegar más allá, es lo que nos hace trabajar día a día con mucha sabiduría, empoderando a nuestras personas, empoderando a nosotros mismos y delegando a cada uno de los actores de la cadena lo que pueden hacer y lo que van a llegar a hacer, con mucho respeto, responsabilidad y educación.
Y obviamente pues la rentabilidad, porque este es de cualquier empresa el punto final a donde queremos llegar, a donde queremos podernos comparar, donde podemos querer mirar si somos rentables o no y si esta rentabilidad nos va a permitir ser sostenibles en el tiempo. Yo creo que esto del ojo del amo engorda el ganado es un dicho mundial y es completamente cierto. Si nosotros estamos día a día en nuestras ganaderías, todo el tiempo ayudando a las personas que tenemos capacitadas, enfocándonos en lo que queremos, trabajando por nuestros objetivos, pues definitivamente vamos a alcanzar una rentabilidad mayor. Hay que hacer costos, hay que medir, tenemos que saber cuáles son nuestros índices productivos. Para mí los índices productivos más importantes están en rentabilidad por hectárea año y litros por hectárea año. Marcelo ya les mencionó que en la Florida alcanzamos 44.000 litros hectárea año, pues año corrido y es un top en Colombia bajo la modalidad de pastoreo. Pero asimismo tenemos muchos otros índices productivos que a veces nos enfocamos los ganaderos en medir que nos vamos hacia un promedio o que nos vamos hacia una producción de sólidos totales o que nos vamos hacia un indicador en específico que en realidad no nos va a mostrar todo el panorama de la empresa y mi invitación es a llevarlo hoy hacia esa rentabilidad por hectárea año como objetivo fundamental al final del ejercicio. Para esto tenemos uso de tecnologías, tecnologías de todo tipo, desde biotecnologías hasta Big Data, índices genómicos. Hoy en Colombia los estamos usando, pues aprendimos a decir cuáles son nuestras terneras que nos van a servir en nuestro reemplazo desde que nacen, cómo podemos hacer todo ese tema de biotecnología a través de transferencias de embriones, fertilizaciones in vitro, incluso hasta clones ya hay en Colombia de Sansao, el gran toro guir brasilero. Entonces hay muchísima tecnología a nuestro alcance que tenemos que usar y que tenemos que trabajar para poder seguir creciendo. Dentro de estas biotecnologías tenemos a la lactotropina desarrollada por el ANCO, que es una somatotropina bovina, ya vamos a verla, y que definitivamente nos ayudará muchísimo a aumentar la persistencia de la lactancia y la productividad dentro de la empresa lechera. Y el tema de Big Data es muy bonito porque, por ejemplo, el tema de índices genómicos, cuando nosotros recibimos un resultado de uno de nuestros animales, podemos compararnos con el top de los animales en Estados Unidos o el top de los animales en Canadá y ver realmente en qué punto estamos, hacia dónde queremos llegar y cómo vamos a trazar toda ese camino para llegar hacia esa meta. Entonces, los invito a desaprender lo clásico, aprender lo sostenible y aprender lo lucrativo. Menciono el tema de bienestar animal, primero pues porque adoro a mis vacas, adoro a mis animales y segundo porque es indispensable dentro del programa de lactotropina que vaya de la mano con el bienestar animal, con la nutrición, con el amor y con la pasión para ellos. Recordar que las vacas son animales que viven en manadas, que tienen jerarquía, ojalá manejar lotes pares porque ellas se acostumbran a estar así como con su mejor amiga, tienen mejores amigas. Que tengamos acceso a sombra, acceso a agua, acceso a cama seca, que los comeros tengan suficiente espacio, que hagamos buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas agrícolas, que respetemos los tiempos de carencia y los tiempos de retiro de los medicamentos o de los agroquímicos, que evaluemos la condición corporal de las vacas, que miremos si las vacas están bien alimentadas, bien nutridas o necesitan de nuestra especial atención y que tengan atención médico-veterinaria, pues todo el tiempo. No necesariamente dentro de la finca las 24 horas, pero sí que un médico veterinario pueda estar todo el programa de bienestar animal evaluándolo y todo el tema de planes sanitarios y funcionamiento de las vacas en general dentro del hato. Entrando entonces un poquito más ya en el tema de lactotropina, pues lactotropina simplemente es una proteína que es una somatotropina bovina. Las vacas la producen por sí solas en la hipófisis. Nosotros aquí con esta biotecnología desarrollada por el ANCO lo que hacemos es poner una desarrollada en laboratorio para aumentar muchísimo más esa persistencia que se va a traducir realmente en productividad. La lactotropina es una, digamos, herramienta muy buena para usar, que debemos usar cada 14 días, que para ingresar las vacas al programa de lacto debemos medir muy bien su condición corporal, debemos estar seguros que tenemos comida. Si ustedes verifican aquí, tenemos una gran disponibilidad de forraje verde para las vacas, para que ellas luego puedan transformar esa lactotropina en leche.
porque realmente ellas van a demandar muchísimo más consumo de alimento, muchísimo más consumo de forraje verde, y pues eso tiene que estar dadas las condiciones para que el programa realmente funcione. Para mí la lactotropina es sin duda un gran aliado en la ganadería de leche, que mejora nuestros índices productivos, mejora la profitability como tal, no tiene traducción al español, pero es rentabilidad, pero me gusta mucho esta palabra porque la vemos en todos los catálogos de toros de las casas de inseminación y nos dan el profit de cada toro. Entonces, pues realmente no es solamente usar un toro, solamente usar la genética o solamente usar un alimento, sino mirar la lactotropina también como ese suplemento que nos va a ayudar a aumentar ese profit, esa ganancia al final del ejercicio. También hay estudios muy interesantes en las donadoras respecto al uso de la lactotropina, porque la lactotropina en vacas subfértiles o en las donadoras puede ayudar a la maduración de los ovocitos y a mejorar las tasas de concepción. Esto es bien interesante. Yo tengo donadoras Jersey, donadoras Holstein y donadoras de razas de carne. Obviamente las razas Taurus son mucho más tímidas para generar ovocitos y para reproducirse mejor, pero sí hemos visto que estas vacas que están bajo el esquema de lactotropina, tenemos vacas impresionantes Jersey generando ositos, vacas que nos pueden dar tranquilamente 45, 50 en las aspiraciones y de ellos el 80 o el 70% de sus ovocitos viables. Esto es muy bonito verlo y pues estudiando mucho me encontré que hay estudios serios respecto a la lactotropina en la mejora de esa fertilización en el momento de los servicios por concepción en las vacas subfértiles y también en la maduración del ovocito para el tema de las donadoras cuando hacemos una superestimulación o cuando simplemente las aspiramos para fertilización in vitro. Quiero compartirles como tal el programa de lactotropina dentro de Aves Inversiones. Esto es una curva muy bonita de una novilla de primer parto, Holstein. Esto es en la Florida específicamente. Es una novilla que a sus 200 días en leche, pues tomamos más o menos 6 mediciones. Ella ya venía en aplicación de lactotropina desde el día 60, que es donde nosotros las ingresamos, y hacen su pico de lactancia. Pero es muy bonito ver que una novilla 331 días al secado se secó dando 25 litros de leche. Esto definitivamente es rentabilidad y es una curva muy plana que nos permite que una novilla que está iniciando su vida productiva nos esté generando mucha rentabilidad. Nos está hablando de 31, 30, 29 litros terminando su lactancia. Es decir, que esta novilla tranquila y dulcemente puede picar en 36, 38 litros. Y con una vaca, también les quise hacer el ejercicio para que miren la diferencia productiva sobre los 181 días en leche y cómo una vaca puede llegar a ser un segundo pico de la lactancia. Está demostrada que la lactotropina funciona mucho mejor en vacas multíparas. ¿Y por qué funciona mejor en vacas multíparas? Pues porque toda la energía de la vaca se va a destinar a la producción de leche, mientras que en una novilla de primer parto, pues que ya es una vaca, pero es de primer parto, hay requerimientos aún de crecimiento. Entonces la energía se usa en terminar de formar todo su tejido y todo su organismo, mientras que en las vacas multíparas, en las vacas adultas, toda esa energía va destinada hacia la leche. La lactotropina o la somatotropina bovina tiene receptores específicos en hígado que van a recibir y la van a convertir como en un factor de crecimiento insulínico tipo 1, y ese factor de crecimiento insulínico es el que va a ayudar a la atracción pues como tal de la energía y de la glucosa para traducirla en leche. Es como parte de la fisiología y de cómo funciona la somatotropina, pero verlo aquí comparado en las vacas, de donde sacamos la información de nuestro Interher, pues manejado en ABC por más de 15 años, que tenemos toda la base de datos de nuestras vacas, y ver cómo aquí ellas llegan hacia ese pico segundo, 47 litros de leche a los 232 días. Y aquí cuando ya se estaba acercando esa vaca multípara casi que a sus 305 días, que sería pues como la lactancia ajustada, aún estaban 40 litros de leche. Luego quise mostrarles este ejercicio, que es un ejercicio bonito en uno de los atos, también es en la Florida específicamente, en 4 meses diferentes, empezando desde el mes 1 hasta el mes 4, el número de vacas totales del ato que se estaban evaluando en ese momento en la Florida y las vacas ingresadas al programa de lactotropina a través del tiempo. En el primer mes solo teníamos el 45%, en el cuarto mes llegamos al 50%, pero tuvimos entre el 60 y el 65%. Que es importante ver que cuando este porcentaje de lacto está mayor, el promedio del lacto también está mayor. Es decir,
que sí nos está aumentando el promedio de leche. Ahí está clarísima la gráfica y luego vemos cómo estas vacas que en un promedio alto tienen este número cuando las de lacto están por No, encima de ellas. Es muy perdón, te interesante. interrumpo. Perdón, te Dale. interrumpo, que no veo la diapositiva. No sé si nos confirma alguien más si la ven, pero yo no estoy viendo en este momento la diapositiva. No, no se ve en este momento. Ok, Sí. Si quieres, volvamos a compartir, porfa. Listo, ya mismo. Gracias. ¿Ahí? ¿La puedes ver otra vez? Está cargando, yo creo que ya nos va a permitir volverla a ver. Mientras vuelve y carga, te quería preguntar, de la diapositiva anterior, esos picos tenían algo que ver con la preparación de algunas vacas para la feria, unas vacas que se suplementan adicionalmente, buscando, como te digo, alguna preparación de feria y ese tipo de cosas en la No, diapositiva anterior. no, realmente no, Marcelo. Estas vacas, ahí ves la diapositiva. Sí, ya estamos de Sí. regreso. Gracias. Listo. Estas dos vacas que son vacas Holstein son de la finca La Florida, no son vacas de exposición. Nosotros el ganado de show es el ganado Jersey y esas están en la pradera y ahorita voy a compartirles qué pasó un poquito con el ejercicio de las vacas de show que son Jersey. Apenas vamos a empezar con el Holstein en el show, entonces ahí me demoro otro poquito. Pero las vacas anteriores no tenían ninguna preparación, son vacas que consumen alimento balanceado en el ordeño en relación 3-5, 4-5 y 5-5-1, dependiendo del tercio de lactancia, primero, segundo y tercer tercio. Consumen sal mineralizada obligada en el ordeño, una sal mineral orgánica, y consumen pasto verde, quicuyo y raigrases, principalmente quicuyo. Los quicuyos nuestros son fertilizados, entonces los niveles de proteína son altos. Vale, Marcelo. Ahí esto, ya está viendo, se está viendo bien entonces. Sí, perfecto, estamos de Listo. regreso otra vez. Muy bien, muchas gracias. Si me permites hacer simplemente un comentario que me llamó la atención la primera vez que vi esta tabla. Simplemente hacer alusión no solamente a los 10 años que nos comentas, o más de 10 años con el uso, sino el porcentaje de implementación, el porcentaje de vacas que hacen parte del programa de lactotropina. Aquí estos números de 45, 63, 61 y 50%, pues siempre han mantenido números significativos, aparentemente muy altos ustedes en el programa. Sí, sí, así es, Marcelo. Y de hecho, por ejemplo, en este mes 4 que baja el porcentaje de lacto al 50%, simplemente es porque seguramente y efectivamente hubo muchas vacas, digamos que iniciando su lactancia, recién paridas, que coincide más o menos con la medición de marzo de este año. Entonces, esas vacas recién paridas, obviamente todavía no ingresan a lactotropina y nos baja el porcentaje de vacas en lacto. Pero nosotros, todas las vacas que son aptas para lactotropina entre el día 60 y 15 días previos al secado, las ingresamos, siempre y cuando sean vacas sanas y siempre y cuando sean vacas que tienen buena condición corporal. Es decir, que casi todas las vacas en algún momento de su vida entran al programa de Lacto Base Inversiones. Y entonces, pues lo bonito de esta última diapositiva es ver cómo, a pesar de que solamente tenemos el 50% de las vacas en lactotropina, esas vacas están llevando la delantera en producción de 4.4 litros específicamente. Entonces es bastante alta la producción de las vacas en ese instante. Esas 4.4 litros de leche me están generando a mí un incremento de la producción del 16%. Ese 16% quise hacer un ejercicio pues como muy sencillo en pesos colombianos, pues que lo pueden, digamos, pasar en dólares. Más o menos un dólar está alrededor de los 3.800 pesos colombianos. Entonces, como para que los que de pronto no tienen claridad sobre el tema cambiario del peso colombiano, entonces nosotros estamos vendiendo un litro de leche en 1.300 pesos. Esos 1.300 pesos con el incremento de producción de 4.4 litros me están dando en los 14 días, que es el ciclo del lacto, una mayor producción o un mayor ingreso
cercano a los 80.000 pesos. Esos 80.000 pesos, digamos que son el ingreso neto, ¿cierto? ¿Qué me cuesta a mí de eso? Me cuesta una dosis de lactotropina alrededor de 19.000 pesos colombianos y unos costos del 45%, que estos costos realmente están asociados a la alimentación. Yo no tengo ningún sobrecosto adicional en el programa de lactotropina porque los costos fijos siguen siendo los mismos y los operarios siguen siendo lo mismo, la mano de obra, los servicios, o sea, todos los costos fijos son iguales, solamente cambia el tema de alimentación porque las vacas consumen mucho más alimento y cambia pues, como tal el costo de la dosis de lactotropina. Eso me lleva a una inversión a mí de 54.980 pesos y me deja una rentabilidad de 25.000 pesos, es decir, que estoy teniendo un TIR, una tasa interna de retorno alrededor de 31% con el uso de la lactotropina en este dato específicamente en el mes de marzo que les estoy mostrando. Entonces es muy interesante ver cómo esto se transfiere a números y cómo yo puedo decir que este programa realmente funciona y que este programa realmente está haciendo profit en mi ganadería. Dentro de las vacas de feria, como me preguntabas, Marcelo, entonces nosotros tenemos las Jersey. Básicamente las estábamos preparando este año que había Agroexpo debido a COVID-19, pues de nuevo las aplazamos. Pero entramos un grupito pequeño de vacas recién paridas. De esas vacas recién paridas hicimos una primera aplicación de la lactotropina el 26 de marzo. Al aplicar la lactotropina, pues obviamente volvimos a medir el 8 de abril, que es la barra rosada pequeña, y vemos un incremento en la producción entre el 10 y el 14% en estas vacas, que eran vacas que ya estaban en tercer ordeño, pero con una sola aplicación. Está demostrado que la lactotropina empieza a hacer efecto fuerte después de 3 aplicaciones, es decir, a los 42 días después de la primera, y aquí solamente llevábamos 14, y en esos 14 pudimos evidenciar ya un incremento del 10 al 14% en estas vacas, que son vacas Jersey que estaban recién paridas, apenas iban a hacer su pico de lactancia y pasaron de 28 a 32, de 28 a 31. Esta Carmen, por ejemplo, es la campeona nacional actual de Agroexpo en Colombia. Caralí es la mamá. Entonces, mire que son vacas muy interesantes con unas producciones Jersey bastante notorias y pues que los sólidos totales ni se diga. Ese es otro factor importante y es que la lactotropina no afecta en ningún momento los sólidos, la composición de la leche como tal. La lactotropina simplemente me incrementa el volumen, pero en ningún momento va a cambiar ni la grasa, ni la proteína, ni los sólidos totales, ni las, pues digamos como ningún otro factor, ni las glucosas, la lactosa como tal en la leche. Lorena, si te entiendo bien, entonces aún en las vacas de muy alto valor y potencial genético se ve un impacto positivo del uso de la herramienta. Efectivamente. Bien, gracias. De hecho, pues en ella se ve mucho más. Listo. Ahorita les quiero compartir el inicio de Aves Inversiones bajo la administración de Lorena Willes. Esto fue una foto, digamos, tomada del software del tiempo corrido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2011, 2 años específicamente. Y esta era la producción que se tenía en ese momento. La curva azul nos demuestra las vacas de 3 lactancias o más, la curva roja las vacas de segunda lactancia y la curva verde las vacas de primer lactancia. En ese momento, hace 11 años, teníamos una producción a 305 días en la lactancia 3 de 6.487 kilos y veíamos pues eso que nos enseñaba la literatura, que definitivamente las vacas multíparas le llevan una gran diferencia a las vacas primíparas. ¿Qué pasó con el uso de lactotropina y con el uso pues obviamente de toda la herramienta administrativa en ABC? Aquí, como pueden ver, estos 6.487 kilos no se van a traducir nunca en más de 22, 23 litros promedio. ¿Qué pasa hoy? Esta es una radiografía de hoy en la misma finca en la Florida, toda es vaca Holstein, en la que primero es interesantísimo ver cómo la línea roja, que son las vacas de segundo parto, están igualando a las vacas de tercer parto, es decir, que hay un mejoramiento genético importante. Y ahí el tema que vos hablabas, Marcelo, ¿cierto? Y segundo, miren cómo esa curva se hace mucho menos, pues se hace mucho más plana, se hace mucho más persistente esa lactancia a través del tiempo. Podemos ver en el eje X los días en leche y en el eje Y la producción.
Entonces aquí en los días en leche pues iniciamos en 0 y estamos terminando alrededor de 300 aquí al final, y la producción, como vemos, puede iniciar hasta más de 27 litros en el pico. Estamos en 33, 34 litros en el pico y estamos secando las vacas más o menos en 22 litros. Entonces es muy bonito ver esta curva, cómo realmente estas herramientas impactan en los indicadores productivos de las ganaderías. Les quiero mostrar las otras dos fincas también que están en el programa hace 10 años. El Paisaje es una finca en la que digamos que se llevaba antes el ganado más seco para terminar su lactancia ya, y teníamos pues primero un descenso importante en la producción, obviamente porque las vacas llegaban dando algo de leche y se acababan de secar, y segundo pues una pobreza definitiva en producción a 305 días, y una curva que era, digamos, como al contrario, ¿cierto? ¿Qué pasó en esta finca? Hoy también tenemos las novillas ya superando a las vacas, tanto novillas de primer parto como novillas de segundo, pues ya vacas de segundo parto, superando a las vacas multíparas, digamos, en la terminación de la lactancia. Y las vacas de segundo parto están haciendo unas lactancias ajustadas a 305 días mayores a las de las vacas multíparas. Están en 8.234 kilos. Y miren lo plano de esta curva, miren una curva verde como la de las novillas, de estas maneras, que es muy bonito ver cómo la lactotropina ahí nos ayuda a sostener esa producción. Entonces hoy estamos en 8.234 kilos en lactancia ajustada en ganado Holstein en el Paisaje. Y con el Jersey, que es la pradera, en el 2010 no era Jersey, era Holstein. Nuestro programa Jersey empezó alrededor del año 2012. Teníamos en ese momento una curva bastante plana en la que ni siquiera se hacían picos, que había muchísimo por mejorar, con unas producciones de 6.119 kilos a 305 días. Y miren lo que pasó con el Jersey, que se supone que el Jersey da menos producción, pero pues combinando nosotros toda la administración y las biotecnologías y las tecnologías reproductivas que tenemos a nuestro alcance, hoy con el Jersey estamos en 305 días, en 6.942 en las vacas multíparas, más de 3 lactancias, y 6.923 kilos a 305 días ajustados en las vacas de segundo parto. Esto va alrededor de 22 litros promedio, 23 litros promedio en el ganado Jersey. O sea que son vacas muy productivas, con una gran persistencia, con una curva muy plana, que al final del ejercicio nos están devolviendo la plata, y esto es gracias a la sostenibilidad de la que hablaba en mi título de la presentación, gracias a la lactotropina. Bueno, para poder hacer todo esto nosotros necesitamos registrar, para poder medir esas curvas, para poder luego definir qué pasó en el tiempo anterior y qué pasa ahora. Yo necesito tener una base muy sólida de registros. Esos registros pues se tienen que hacer mediante la educación rural, porque son las personas que nos están ayudando a nosotros en el campo. Aquí en esta foto estamos en Agroexpo con David, la persona que es dueña de Carmen, la campeona nacional que es creada por nosotros, pero aparte de eso está todo el equipo de trabajo, toda mi familia, que es el motor que nos impulsa a seguir adelante, que es la familia BC Inversiones, y el equipo de trabajo que son campesinos colombianos y médicos veterinarios que nos ayudan y que son ese profesionalismo interdisciplinario. Pero estos dos personajes que son los que están todo el día con las vacas, son los que tienen que registrar cuánta leche están dando las vacas, cuándo la inseminaron, cuándo la vaca parió, cuándo la vaca de pronto tuvo un tratamiento porque estaba enferma o simplemente porque es el plan sanitario preventivo. Esas personas necesitan educación y tienen que entender que lo que no se mide no se puede evaluar. Si yo no tuviera a estas personas con tanto empoderamiento en la finca y con tanta capacitación, no podría tener el éxito determinante hoy de esos índices y poder medir la productividad. Entonces, pues definitivamente necesitamos registrar la información, y es el llamado a todos los ganaderos y empresarios que me están viendo. Aquí les quiero mostrar cómo hacemos la aplicación de la lactotropina en Aves Inversiones. Esta es muy fácil, realmente es demasiado sencillo, es aplicación subcutánea. Se puede aplicar pues en la base de la cola o en el cuello, en el pliegue subcutáneo que se defina. La lactotropina debe estar refrigerada y antes de aplicarla pues se tempera un poquito. Importantísimo, antes de cualquier aplicación de cualquier medicamento, limpiar la zona, desinfectar la zona. Las vacas están en potrero o están en establo, depende cómo las tengan, y si nosotros vamos a inocular algún elemento, pues también inoculamos lo que esté afuera en su piel, y eso puede ser una bacteria
en este caso. Entonces, a veces, digamos que el principal factor por que la gente deja de usar lactotropina es porque genera abscesos, y se genera abscesos es por las malas prácticas de higiene previo a la aplicación de la lactotropina, y porque definitivamente no sabemos aplicarla. Entonces, pues el llamado es a verificar siempre que la dosis esté completa, que no tenga pues fecha de vencimiento ya, sino que esté pues luego limpiar muy bien y desinfectar muy bien el área y aplicarla. Yo particularmente lo hago en la sala de ordeño. La lactotropina, les voy a mostrar un videíto de esta vaca en la sala de ordeño. Es muy fácil de hacerlo. Las vacas están tranquilas, están terminando de comer, luego de que se ordeñaron, se sellan, y antes de que se vayan les aplicamos su dosis de lactotropina. Es realmente muy poco molesto para la vaca. Es mucho más fácil para el operario hacerlo dentro de la sala de ordeño porque tiene a la mano los registros y las vacas que les corresponde la aplicación de la lactotropina, y también se hace mucho más rápido. Otros tratamientos extendidos veterinarios que generen dolor y sobre todo que sean intramusculares, se hacen por fuera del ordeño para no estresar a las vacas y para no tenerlas pues como en ningún momento bajo la modalidad de infringir su bienestar animal. Voy a mostrarles qué fácil es la aplicación de lactotropina en esta vaca parda. Ahí pueden ver, la vaca sigue comiendo, ahí adelante la ven, la vaca sigue comiendo, obviamente siente, pero pues no se estresa en ningún momento, ni hay mayor situación de riesgo con las vacas con el uso de la lactotropina en la sala. Bueno, esto era todo lo que tenía para compartirles. Muchísimas gracias. Ahora sí, Marcelo, podemos pasar a tus preguntas y a las preguntas de los demás que tengan alguna duda. A ti, Lorena, muchas gracias por la presentación. Cada vez que yo no me canso de decir que me parece muy valioso tener una persona con la formación que tienes, que tenga la experiencia que tienes también. Entonces, creo que se vio reflejado en la presentación en el día de hoy. Una vez más, muchas gracias por eso. Creo que hay varias preguntas muy interesantes y quisiera preguntarte algo, y es cuántos litros adicionales calculan ustedes o tienen medido ustedes en A, B y C que les produce, que les genera este tipo de programa. ¿Cuántos litros adicionales por lactancia? Y si ves alguna diferencia entre las vacas Holstein y las vacas Jersey. Sí, la lactotropina en mi concepto funciona mejor en las vacas Jersey. De hecho, pues ahí vieron en las vacas de feria cómo hicieron un incremento entre el 10 y el 14% con una sola aplicación. Pero funciona mejor en las vacas multíparas. Yo aún tengo un hato joven y quiero esperar que esas vacas estén entre tercer y cuarto parto para ver en su máxima expresión el incremento de la productividad con la lactotropina. Nosotros hoy estamos alrededor de un incremento de 700, 800 litros en la vaca Jersey y entre 800 y 900 litros en la vaca Holstein. Pero esos 800 litros de más en la vaca Jersey son muy valiosos porque hacen una diferencia significativa al final de la lactancia en esos 305 días, de pasarnos de 5.600, 5.900, que es el general de los hatos top en Colombia, a irnos a los 6.900 de los que estamos hablando hoy en la pradera. Sí, excelente, muchas gracias. Simplemente porque veo que han surgido muchas preguntas respecto al programa, simplemente hacer énfasis en lo que ya mencionó Lorena. Los programas básicamente, las vacas entran en programa después de que hayan cumplido 60 días de paridas, ¿cierto? Acuérdense que la vaca previo a eso tiene unos niveles de somatotropina endógena, es decir, que produce ella misma en la hipófisis suficientemente altas, y lo que se busca no es retar las vacas a que hagan picos más altos, sino a lograr esa persistencia. Había una pregunta de que cuántas aplicaciones básicamente se logran o se realizan en una lactancia. En la duración de la lactancia va a depender de cuándo se preñe la vaca, ¿cierto? Si la vaca se preña, como dicen los libros, al día 80, va a ser una vaca que va a dar leche 305 días. Haciendo la matemática de los días
al principio de lactancia, que la vaca no está, y de los días que la vaca al final de lactancia, ya faltándole 15 días, tampoco va a estar en el programa de lactotropina, son aproximadamente 240 días en programa. Si lo dividimos en aplicaciones de cada 14, en ese orden de ideas serían aproximadamente 17 aplicaciones por vaca. Perdóname, Marcelo, yo te interrumpo ahí. Algo muy valioso dentro del tema de lactotropina es precisamente eso, que los libros dicen que las vacas las podemos preñar muy fácil y muy rápido, pero pues en la práctica no es tan sencillo muchas veces preñar vacas de alta producción, porque o tenemos deficiencias en nuestros programas de energía, o porque tenemos pérdidas gestacionales por temas sanitarios, entre otras, y la lactotropina nos ayuda a que la vaca, o sea, que bajen los porcentajes de descarte en las ganaderías porque nos mantiene la producción de la vaca. Entonces es demasiado valioso saber que si yo tengo la vaca en el programa de lactotropina, así no la preñe en mis 80 días, pero me voy a ir a 130 o a 140, yo todavía puedo sostener una lactancia buenísima dentro de la vaca y no va a tener esa tasa de descarte por producción. Yo justo te iba a preguntar que qué beneficios adicionales veías respecto o adicional a la producción de leche, pero creo que esa respuesta pues es precisa en términos de una condición zootécnica que pues no es despreciable por el costo que tiene la reposición en nuestros hatos y variará pues de país a país, pero creo que hay un punto importante también. Así es. Las condiciones, ya lo hablamos, que de las preguntas vemos con respecto a ese consumo adicional. Había una pregunta que cuántos kilos de materia seca por litro de leche. Básicamente, mi invitación para hacer esa cuenta o para responder esa pregunta, Lorena está hablando de 700 litros adicionales por lactancia, ¿cierto? Y basémonos, digamos, en el NRC, que es el libro de consulta para todos estos temas nutricionales en los bovinos. Y lo que dice el NRC es que se requieren aproximadamente 2.5 kilos de materia seca adicional se producen 2.5 litros adicionales por cada kilo de materia seca consumido, ¿cierto? Entonces sería casi que, digamos que una tercera parte. Para un litro se necesitarían 380 gramos de materia seca. Ese es el cálculo. Entonces, puede que la vaca per se no vaya a comer más que lo que ella comió al pico, pero a lo largo de la lactancia esos litros adicionales sí tienen que salir de un sustento forrajero, y me pareció muy acertado como lo presentaste, y es lactotropina. El programa de lactotropina necesita que haya forraje suficiente en el potrero, porque de allí es que tiene que salir esos precursores adicionales para la producción de leche. En cuanto... Marcelo, yo quería, pues ahí como en la pregunta que hiciste previa, de qué factores adicionales de beneficio le veo al programa de lactotropina, pues obviamente ya lo nombré, y es la rentabilidad y el incremento de la persistencia de la lactancia que se traduce en productividad. El tema de las donadoras, para mi caso en específico, es digamos, como impajaritable tener buenas donadoras y ver que la lactotropina me puede ayudar a que la fertilización de los ovocitos sea mejor, pues bienvenido. Pero ahorita en medio de toda esta globalización y de toda la ola verde, ver que si yo incremento la producción por vaca, voy a tener menos producción de gases de efecto invernadero, de metano, porque no tengo más vacas en producción, sino que tengo menos vacas, estoy siendo más eficiente por unidad de área, entonces también estoy aportando, digamos, de esa manera más al medio ambiente. Entonces es muy bonito ver cómo una sola herramienta está haciendo un globo específico de ventajas comparativas y competitivas frente a cualquier otro hato que no lo maneje. Yo te iba a preguntar que cómo ABC Inversiones llevaba tanto tiempo en un programa como este, además de manera ininterrumpida, pero creo que has enumerado una serie de factores por las cuales pues estás convencida para que pues de que se justifica y que es un gran negocio. Yo veo que nos quedan 4 minutos de conversación. Ha habido un par de preguntas con respecto a la inocuidad del producto. Recuerden que por ser una proteína, esta proteína es específica para los bovinos, razón por la cual no tiene ningún impacto en la salud humana.
Es una proteína que, como es consumida por vía oral en los humanos, no tiene ninguna acción, no ejerce ningún mecanismo. Simplemente entra a ser una proteína que va a ser desdoblada en aminoácidos y va a tener fines nutritivos cuando se consume la leche. Recuerden que toda la leche, sin importar si las vacas se les ha aplicado lactotropina o no, contiene somatotropina bovina, porque es una proteína natural de todos los, pues de las vacas y de todos los mamíferos en general, pero cada mamífero tiene la suya. Es específica, es como una llave a un candado. Y había otro punto sobre vacas normando y vacas en trópico, que me imagino que lo que hace alusión es a vacas en trópico bajo, de cruces con ganado cebú, con ganado indicus. Lo que les quisiera contestar para esos casos, las lactancias de ese tipo de ganados generalmente pueden ser un poco más cortos, las lactancias un poquito más cortas que lo que pasa para Holstein y el Jersey. Puede serlo, yo sé que con el mejoramiento genético cada vez se hacen lactancias mucho más especializadas, llamémoslo así, tipo el ganado Holstein. Entonces, en ese caso, el hecho de mantener la persistencia de la lactancia por más tiempo va a garantizar mucha más leche, no solamente porque se mantengan en la producción, que puede ser inferior al ganado Holstein, sino por el hecho de que por mantenerse en producción por más tiempo, vamos a cosechar una gran cantidad de litros que de otras maneras la vaca se hubiera ido al grupo seco o se hubiera tenido que ir descartada porque simplemente no se secó con la preñez necesaria. Entonces, funciona de diferentes maneras, dependiendo del sistema productivo al que nos estemos refiriendo. El caso de Holstein y Jersey creo que quedó muy bien ejemplificado por Lorena hoy y simplemente les quería hacer esa consideración para esos otros sistemas de producción de ganado en tierras mucho más altas con el normando o mucho más bajas con los cruces con F1. Yo no sé, Lorena, si para terminar te quisiera preguntar, ¿en cuánto tienen estimado ustedes que impacta? Y me disculpan que creo que ahí pues fueron muchas las preguntas que van a quedar pendientes, podemos buscar la manera de resolverlas. ¿En cuánto impacta la rentabilidad en el caso de ustedes un programa como este? ¿Cierto? Ya hablamos de cómo funciona, por qué están convencidos de ello, cuánto les produce, pero aquí no es solo de producir, tú lo dijiste claramente en tu presentación, esto es un tema sustentable y sostenible, y ahí tiene que ser rentable. ¿Qué tanto crees o qué tanto tienen ustedes determinado que impacta la rentabilidad de los atos una biotecnología como esta? En mucho, Marcelo, entre el 2,5% y el 3%. Y estamos hablando, por ejemplo, dentro de los costos de producción, que el costo de genética está alrededor del 2%. Es decir, que si usamos lactotropina e incrementamos el 2,5% y el 3%, tenemos cubierto ya por delante nuestro sistema de producción genético. Entonces, más o menos hemos visto a través del tiempo en los costos que hemos incrementado la rentabilidad entre el 2,5% y el 3% gracias a esos incrementos en la persistencia de las lactancias. Gracias a ti, Lorena, por esta buena conversación, por esta buena presentación. Creo que terminamos a tiempo. Alejandra ya apareció nuevamente en punto. Y agradecerles a todos pues por su asistencia y sus preguntas tan interesantes. No sé, Lorena, adelante para proceder a despedir. Así es, no, muchísimas gracias. Y como lo dije, pues las preguntas pueden ir vía redes, en las redes de Lanco, en las redes de Marcelo, en las redes de Infortambo y en mis redes también. Con mucho gusto lo que les pueda servir, pues como para contestar sus preguntas. Muchas gracias, Alejandra, me imagino. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Lorena. Sí. Excelente charla. ¿Y el tiempo? Mi nombre es Alejandro Urrea, soy ingeniero agrónomo, soy el administrador general de la finca El Cortijo hace 1 año y medio. La finca tiene un área de 50 hectáreas, en las cuales tenemos 270 animales y desde hace aproximadamente 20 años la finca se especializa en producción de leche. En la finca El Cortijo, ubicada en el municipio de Sopó, Cundinamarca, usamos Catosal B12 de Lanco como coadyuvante metabólico en el periodo de transición de la vaca. Este producto favorece la recuperación de animales con bajo peso y se usa en el tratamiento de anemias en los animales de la finca.
El protocolo de tratamiento que usamos en la finca El Cortijo es el siguiente. Al momento del parto se hace una aplicación de 25 centímetros de Cartosal B12 y luego al día 8 y 16 después del parto se repiten otras 2 aplicaciones de 25 centímetros de Cartosal B12. Recuerde que Cartosal B12 es el poder del desempeño y el aliado infaltable de su finca.